Ya estamos en vivo en esta sesión de territorios teatrales con nuestros colegas William Sayago, Julio César López y tenemos un invitado de lujo que es el maestro Marco Petris. Y bueno, pues ya andamos por aquí, estamos en línea, sí, efectivamente. Bueno, pues adelante Willy, empiézale. Pues sí, ya como nos comentaba Carlos, hoy continuamos este ciclo con una de las experiencias más admirables en el interior del país, un trabajo de teatro por y para la comunidad. Esta trayectoria se construye en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. La edifica el Grupo Teatral Tehuantepec y es por eso que hoy nos acompaña su director, el queridísimo amigo Marco Petris. Hola Marco. Hola hermano, muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Contento de mi parte también. Y pues aquí estamos para charlar con muchísimo gusto, hermanito Un William. poquito como para Claro. contextualizar y como para ir dando límites y estableciendo territorios. eh, ¿Nos podrías platicar, Marco, en qué momento, cómo surge el grupo teatral de Tehuantepec? Mira, haciendo un poquito brevemente de antecedentes, yo tuve la intención primero de formarme como actor. Con esa idea me fui a la ciudad de Oaxaca, pertenecí a varios grupos de teatro en la ciudad, a varias compañías, hasta que llegué al grupo Zipizape, que en ese entonces coordinaba Roberto Villaseñor, y era un teatro comunitario, efectivamente, eh, pues que su trabajo estaba enfocado para llevar teatro a diferentes partes, a diferentes comunidades de la ciudad de Oaxaca, y como lo acabas de decir, teatro hecho desde la comunidad para la comunidad. Ese fue mi primer acercamiento importante, diría yo, no nada más en el sentido del teatro comunitario, sino del teatro en sí. Eh, Creo que una experiencia extraordinaria que marcó mi vida. Con esa idea fue que después yo me vine a la ciudad de Tehuantepec con ese propósito, con esa obsesión de poder formar un grupo con ese perfil del teatro comunitario. Llegué primero como instructor de la Casa de la Cultura de Tehuantepec y en 1987. Y en ese mismo año nos independizamos, donde junto con Gabriela Martínez fundamos el Grupo Teatral Tehuantepec, otros compañeros. Un año después se sumó Sergio Ruiz, vestuarista y escenógrafo, y así han ido como circulando, si es la palabra adecuada, eh, diferentes compañeros en nuestro quehacer teatral, comunitario. Creo que al principio la idea, aunque estaba latente, no funcionó por varias cosas, incluso yo diría que por falta de experiencia en mí como director, en falta de experiencia en la gente que se estaba formando. Realmente fue una búsqueda ardua, fue un trabajo intenso de varios años para que a nosotros mismos, a mí mismo, realmente me terminara de caer el 20. Estaba la inquietud, pero nos faltaba elementos para hacerlo. Poco a poco fuimos, pues, procesando uh, hasta que encontramos algo. Yo lo dije hace poco, que pasamos por varias etapas hasta que llegamos a Oscar Liera con las Ubarri. Con Oscar Liera, con esta obra, como que entendimos un poco más el trabajo de nuestro entorno, de nuestra comunidad, y eso fue como el pivote que nos llevó a tener más claro.
lo que andábamos persiguiendo. Y con eso fue que llegamos a nuestra obra Ayer pasé por Tehuantepec, que es con el que se consolidó de alguna manera la idea eh, del teatro comunitario, en este caso muy particular de nuestro grupo. Marco, entiendo que el trabajo surge un tanto de las inquietudes y las problemáticas de la misma comunidad. Platícanos cómo se da un proceso normal de creación de tu grupo. ¿Es cercano al proceso de creación colectiva? Recuerdo que tú estuviste ahí con Santiago García también, tomando un Sí, curso, y ahí donde sí. coincidimos. ¿Es cercano a lo que hace o lo que hacía Santiago o lo que hace la Candelaria? Mm, No, en realidad me cuesta un poquito trabajo de responderlo. Yo diría que sí, yo diría que sí. De hecho, soy un admirador de Santiago García. Digo, y considero que son grupos, pues, importante, trascendente en este tipo de teatro, de la propuesta de la creación colectiva. Eh, y es así como comenzamos nosotros. De hecho, yo por boca de otras personas, de otros maestros, de otros compañeros, como en el caso de Roberto Villaseñor, yo no había leído nunca algo de Santiago García. Creo que también pues Enrique Buenaventura hacía este teatro de creación colectiva y lo conocí como cuando escuchas a otras personas, pues. Eh, 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 y así fue como se dio en nuestro caso. Sigo creyendo incluso en la creación colectiva, aunque haya un dramaturgo, aunque haya alguien que escribe, el teatro es eso, es un colectivo, es una creación colectiva, ¿no? Cada quien poniendo la parte que le corresponde, es un colectivo. Es así, de hecho, como hicimos la obra Ayer pasé por Tehuantepec, como una creación colectiva, ¿no? Y creo que sí, pues digo, ahí están de nuestra parte, yo como creador y nuestro colectivo, pues hay esa influencia de Santiago García, desde luego que sí, ¿no? Creo que cuando digo que me cuesta un poquito trabajo es porque yo al maestro y a ese grupo lo tengo como, y lo tenemos pues como un enorme grupo, pues tremendo, ¿no? O sea, no quisiera parecer para nada que me estoy comparando pues con ese grupo que merecen mis respetos y mi gran admiración. Creo que desde ahí es que lo digo, pero también quiero decir que efectivamente existe esa influencia del trabajo de creación colectiva. ¿Tú hablarías que esta es la obra más emblemática del grupo o hay otra que también sea igual de importante? Yo creo, a ver si lo puedo, yo creo que es el pivote, se puede decir. Ayer pasé por Tehuantepec, fue como, desde luego como muy importante, fue algo que nos orilló aún más a investigar. Yo diría que la obra emblemática del grupo fue La Llorona, que también fue una creación colectiva, ¿sí? Pero no puedo menospreciar ni podemos menospreciar Ayer pasé por Tehuantepec, porque precisamente fue la obra que nos permitió tener más claridad y nos permitió esta búsqueda. ¿No? Con Ayer pasé por Tehuantepec fue cuando yo diría que el grupo teatral Tehuantepec se dio a conocer en el medio nacional, podríamos decir, en otros estados, en otras comunidades. Fue un importante empujón, si se puede decir así, muy agradecidos con esa obra, pero si hablamos de una obra emblemática, yo diría que es La Llorona, porque aparte con La Llorona ya hubo como un trabajo más específico en la estética del grupo, cuando estamos hablando precisamente ya de un espacio alternativo, porque Ayer pasé por Tehuantepec, se hizo en un espacio
o se improvisó un espacio de un foro convencional a la italiana, pero con La Llorona ya fue una propuesta, ya tuvo una propuesta estética, se puede decir, eh, ya conscientemente usamos un espacio que más nos satisfacía, en este caso usamos la Casa de la Cultura, un ex convento, y, y creo que La Llorona como que conjuntó esta idea del teatro comunitario, pero ya, insisto, con una propuesta estética, si se puede decir. Eh, ¿Cómo, cómo es la relación? Digo, a lo mejor es obvio lo que te voy a preguntar, pero ¿cómo es la relación con la comunidad en el cotidiano? Con respecto al trabajo escénico, ¿lo aceptan bien? ¿Colaboran? ¿Cómo es esta participación de la gente? Eh, pues mira, yo diría que cada vez es mucho mejor, hay un contacto directo, esa es otra de la generosidad importante del teatro comunitario. Hay una comunicación directa con el espectador, tremenda, diría yo. Eh, Al principio, y vuelvo a insistir en esto, no fue sencillo esa sensibilización. Yo insisto porque nosotros mismos no teníamos claro. Estaba la idea, pero había en el camino que aclarar muchísimas cosas y demás. Eh, y pues tampoco habían espectadores formados. O sea, es una tarea que hicimos, ¿vale? Que nos pusimos como objetivo, y a la par que nos íbamos formando nosotros, también había un trabajo de formación en el espectador. En estos momentos yo diría que hay una gran comunicación al grado que un espectador o cualquiera de los espectadores pueden proponer un tema que tal vez no hemos tocado nosotros. La gente te la encuentras en la calle y te preguntan cuándo es la siguiente función o cuándo es el siguiente estreno, los vecinos, la gente está pendiente, o sea, no se parece como a estas ciudades grandes donde no conoces a los espectadores. Yo diría que en su gran mayoría conocemos a la gente que va a nuestro teatro, y así mismo vamos conociendo a nuevas personas. Ahora que comentabas esta forma de que la gente participa, ¿puedes platicarnos algún trabajo que haya surgido de esta manera y que haya tenido un gran impacto en la sociedad en la que se insertan? ¿Algún tema que haya sugerido el propio público? Ya. Por ejemplo, la gente, cuando hicimos fin de fiesta, eh, es una inquietud que también venía del público, de los espectadores, de la comunidad, ¿no? De pronto también hemos sido invadidos por el abuso del alcohol, pues, como todos los pueblos, tenemos una gran riqueza cultural, pero también la misma cultura de pronto te puede llevar a otros estados, a otros sitios donde nos pueden encerrar los vicios, ¿no? La gente también se preocupa por eso, nuestra sociedad se preocupa por eso, y creo que de ahí nació la inquietud de fin de fiesta, donde hacemos una reflexión sobre el abuso del alcohol, y creo que la gente respondió muy bien, porque además lo contextualizamos en relación a las fiestas tradicionales de nuestro pueblo, y juntos reflexionamos eso y funcionó muy bien la obra en Tehuantepec. De hecho, esta obra también vino la comisión de la Muestra Nacional de Teatro, y tuvo la posibilidad de ir, salió seleccionada, pero no fuimos. Pues. Vinieron varias personas de otros lugares que también
se identificaban con ellos aunque no fueran de Tehuantepec. Creo que esa es una de las obras. La misma Llorona surgió también de eso, de las leyendas, de lo que platicas con las personas, con la gente. Y creo que esa es una de las obras con las en el que el espectador ha propuesto la idea de una temática, ¿no? O sea, no recuerdo otras ahorita, pero hablo dos de ellas en ese Actualmente tienen un espacio, ¿verdad? Bueno, o trabajan en sentido. casa de ensayo. ¿Qué es casa de ensayo? Pues mira, la casa de ensayo es un espacio que no únicamente ocupamos nosotros como la sede del grupo, donde representan sus obras, también tiene un movimiento para cobijar a otros grupos, y no nada más de teatro, sino de otras expresiones escénicas. ¿Eh? Hemos tenido presentación de música, de danza contemporánea, otras expresiones escénicas. Entonces sí, la casa de ensayo está abierto, ese espacio está abierto para la representación de otros trabajos escénicos. También hemos tenido residencias en la casa de ensayo, lo ocupamos para hacer nuestros talleres. Yo creo que la casa de ensayo es un espacio que usamos para diferentes actividades dentro de la cultura y del arte. Después de tantos años, Marco, muchos años de trabajo, recientemente te ha puesto mucho foco al trabajo que desarrollan. ¿Por qué crees que sucede esto ahora? Eh, perdón si entendí, que otras personas, otras miradas fuera de Tehuantepec, Estén volteando al trabajo que están haciendo. Digo, un trabajo que lleva muchos años, ¿no? creo que esto ha sucedido incluso desde mucho antes. Yo diría que con Oscura Ventana, una obra que habla sobre la celotipe y que se contextualizó en Semana Santa, recuerdo, ya las personas de otras partes llegaban a ver nuestro trabajo de Tehuantepec. De hecho, fue una propuesta nuestra, de hecho fue una inquietud nuestra que más que salir a otros lugares, eh, la, otras personas, otros grupos llegan a ver nuestro trabajo. Porque déjame decirte, intentaré contestar lo que me dices, Mm. que Tehuantepec no tiene un edificio teatral y yo creo que la necesidad precisamente nos llevó a intervenir casas, otro tipo de espacios. Y, y nos ha costado trabajo mucho salir. Creo que también hemos tenido la capacidad de promover nuestro trabajo en otros, a otras personas, a otros estados, pero también creo, sabes, que aunque nosotros tenemos estos principios del teatro comunitario, donde podemos abordar desde temas como leyendas, de problemática social y de que nos apasiona, eh, creo que tampoco sacamos el dedo del renglón de lo que hacemos es teatro. O sea, hacemos teatro y podríamos decir incluso punto, claro, con una contextualización, con una manera de verlo, en el caso del teatro comunitario, pero también es muy cierto que los temas que se tocan tienen que ver con las pasiones humanas, o sea, no es única y exclusivamente demostrar la idiosincrasia o parte de la cultura que nos enmarca, sino que los personajes de nuestro teatro y lo que dice y la manera que aprendimos el teatro son seres con pasiones, eh, son seres vivos, son seres con problemática, y entonces yo creo que el teatro es eso, el teatro que hacemos y que se hace, creo que paralelo a la contextualización, al entorno, son seres eh,
vivos, biológicos, complejos, y es lo que también pretendemos, esa es la búsqueda, pues, ¿no? O sea, tú puedes ver a alguien, vamos a hablar de Tehuantepec, vestido, la mujer tehuana, con su vestimenta, pero lo que estamos viendo ahí es a una persona inmersa en una cultura, en una idiosincrasia que tiene sus propias pasiones. Entonces, eso es lo que buscamos también. O sea, no es mostrar la vestimenta y ya nos quedarnos como en un sentido, con todo el respeto lo digo, folclórico, sino mostrar a seres vivos, complejos en el escenario. Y para mí eso es el teatro. Claro. Sin embargo, ¿consideras que con esta forma de trabajo y con esta exploración que hacen y este vínculo que tienen con las problemáticas de la sociedad, consideras que estás haciendo de alguna manera activismo? La verdad, no lo había visto así. Considero que intento e intentamos colaborar con nuestra comunidad, reflexionar junto en nuestra sociedad. Creo que en nuestro caso, en nuestra experiencia, no únicamente nos manifestamos como artistas, sino como trabajadores sociales. Entonces, lo veo más así. Creo que no tendría sentido para mí hacer un teatro meramente, que me gusta, pero meramente de adorno y estético, ¿no? O sea, me interesa un teatro personalmente y colectivamente que intervenga en la sociedad, que vaya junto, tomados de la mano con estos cambios sociales en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Entonces, no sé si sea correcto decirlo que es como un activismo, pero sí me considero y nos consideramos trabajadores sociales, que no está divorciado de una propuesta estética, cuando de hecho nosotros pensamos en una obra, pues pensamos también en el momento en que estamos viviendo socialmente, pues. Y claro, también es cierto que como artistas pueden llegar a nosotros individual y colectivamente, o en mí, alguna imagen que no esté pensando precisamente en un tema, ¿no? No sé, de pronto tú sales, eso es lo maravilloso de este teatro, o de esta cercanía que tengo en mi comunidad, porque de pronto yo puedo ir al panteón, puedo ir a una fiesta, puedo ir a un velorio, y hay tantas imágenes que a partir de ahí puedes escribir una obra de teatro, o de las imágenes, de los recuerdos que tienes. Es demasiado, tío, creo que a todos nos pasa, ¿no? Pero yo hablo de mi propia experiencia y de mi comunidad. Hay muchas veces con solo estar en el mercado, pues hay tantas imágenes que tienes ganas de llegar a tu casa y vaciar las ideas que te nacen de eso. Claro. Insisto, muchas veces no es que digas voy a hablar de este tema, muchas veces lo que oyes, escuchas, sin ver incluso, sin, sin tener ese contacto visual, tú puedes estar en un lugar y escuchar algo que te lleve ya a inquietarte y a querer escribirlo, platicarlo con la gente de tu grupo. ¿Cómo, cómo es la relación de ustedes con las autoridades o con los servidores públicos encargados de la cultura, por ejemplo, en el estado de Oaxaca o ahí a nivel local? Mira, yo podría decir, y depende también de la persona que esté, depende de muchas cosas. Podría hablar de este momento, tal vez, yo creo que hay una relación amable y de colaboración.
hablando de mi comunidad, ¿no? Yo no sé qué vaya a ser de pronto la relación, ahorita que hay un cambio de administración en el Estado, no podría yo hablar de eso, porque apenas nos estamos como desenvolviendo, pues. Pero yo creo que ha habido una relación de alguna manera de colaboración en ese sentido. Y ahorita es lo que estamos viviendo directamente con nuestro municipio, que hay una colaboración. Trabajo, es lo que yo podría decir. Y entonces, Marco, ¿cómo logran el sustento? ¿Cómo logran esta autonomía económica? Ustedes, todos los que conforman el grupo. Pues yo diría que milagrosamente, mira, de muchas maneras, de muchas maneras. Primero, estar dispuesto a poner el alma y tu vida y tu sangre. Si hacemos teatro o si hacemos artes, es porque queremos, es porque nadie nos obliga a hacerlo, ¿no? Y así comenzamos nosotros. De hecho, nosotros comenzamos, cuando fundamos el grupo, nosotros comenzamos poniendo de nuestra lana, de nuestro dinero, de lo que tenía más a la mano. También es muy cierto que el teatro comunitario te permite pedir colaboración con el pueblo, con la comunidad. Me recuerdo que cuando hicimos la obra de La Llorona, mucha gente de la población aportó su mueble, su baúl, su vestuario, su ropa. Había un diseñador de vestuario, Sergio Ruiz, y lo que más se acercaba al diseño, pues íbamos con el vecino, con los amigos, oye, ¿tendrás este tipo de vestuario, esta falda? Y así nos acercamos. Creo que nos hemos, ¿cómo decirlo? Hemos hecho diferentes contactos, hemos visto la diferente manera de tener y de poder hacer teatro. Amigos que nos ayudan, familia que nos ayudan, los mismos actores, colaboradores del grupo están dispuestos a dar. Y también es cierto que han habido gentes en la iniciativa privada, en la política misma, que también nos han apoyado. Creo que es importante decir que también hay un trabajo de gestoría y eso nos permite ir avanzando. También hemos sobrevivido porque con las convocatorias de pronto de esto para tener alguna coinversión, alguna beca individual, pues hemos buscado y yo creo que también ahí es donde está insisto, el trabajo de gestoría, pues de estarse moviendo todo el tiempo. Y creo que es cierto que podría existir un apoyo más importante, se puede decir, por parte de las instancias culturales, pero también es muy cierto que nosotros como artistas debemos generar movimientos y trabajos de calidad y de reflexión que nos permita llegar todavía a otros espacios. Creo que también es nuestra responsabilidad hacer un trabajo de mayor calidad, de ir profesionalizando aún más nuestro trabajo en todos los sentidos, desde la propuesta artística hasta la gestoría y hasta luchar cada vez más para que podamos ser cada vez más, perdón la redundancia, remunerados. Y eso también es parte de la profesionalización, porque de pronto se piensa que la profesionalización es solamente de, ¿cómo se llama esto? De
de tener una mejor calidad en nuestras propuestas artísticas, pero la Dios mío, Profesionalidad. profesionalización de nuestro trabajo también tiene que ver que cada vez seamos mejor remunerados. Y eso también es una reflexión que tendríamos que hacer junto con la sociedad, ¿no? O sea, donde todos tenemos que ver para Tú nuestro trabajo. estás, Y más cuando estamos hablando, Williams, cuando estamos hablando de colectivos, que es más difícil aún de mantener. a estas alturas del partido, por ejemplo, ¿ustedes se sienten más exigidos? ¿Sienten la Desde luego que responsabilidad sí, de hacer aunque siempre, mejor perdón, lo trabajo? escuché bien ahí. ¿Sienten la responsabilidad de hacer cada día mejor el trabajo que ya de por sí es un trabajo maravilloso por lo que nos cuentas? Yo creo que hoy nos sentimos mucho más comprometidos, de verdad, individual y colectivamente. Tratamos de cuidar que no, que ese mismo compromiso no nos ahogue. Eh, Hace poco hablaba precisamente de esto de que es importante no perder al niño que llevamos dentro porque también se puede volver malsano el compromiso, ¿no? Yo insisto, yo me siento muy comprometido, siempre he estado comprometido, creo, siempre nos hemos exigido, esa es otra cosa que pasa al interior del grupo, que siempre estamos buscando y yo diría que hoy más que nunca nos sentimos comprometidos. Y no quiere decir tampoco que la búsqueda eh, sea, sea la varita mágica. Este trabajo, Williams, nuestro trabajo, nuestro maravilloso arte, es de que te caes y te levantas todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, yo digo que mientras no perdamos la pasión, nuestros objetivos, pues ahí vamos a estar. Todas las ganas de seguir luchando. Una lucha constante esto. Ya para darle también palabra a los compañeros y también para que platiquen un poco contigo, respecto a esto último que comentas, ¿qué les podrías decir a los jóvenes? ¿De qué les podrías hablar a esos jóvenes que quieren o que buscan en el teatro comunitario construir sus poéticas o su labor artístico-social? Este, ¿de qué les hablarías? ¿Les hablarías de esto que me estás diciendo, de resistencia, de resiliencia? De qué hablarías con ellos, Marco? No sé si sea el indicado de Sí, decirles algo a los jóvenes, pues sí, pero no, y lo digo de verdad con toda honestidad neta, que no es nada de pose, pienso que todavía falta que yo me vaya educando más, que hay mucho todavía más que aprender. Mira, sin embargo, llevan muchos años de permanencia y la permanencia sucede por algo, ¿no? Y digamos, eh, sería bueno que a los jóvenes que puedan escuchar sobre tu experiencia, se les abra por ahí un camino, una idea acerca de lo que se mira, puede hacer, ¿no? mira hermano, mira, primero creo que hay algo que luego me preocupa y no, yo no me recuerdo así, ojalá no diga una tontería. Yo le agradezco mucho al teatro comunitario esa esencia de búsqueda constante, de estar con los pies en el piso de verdad lo más firme posible. Creo que cuando somos principiantes y en esta búsqueda, hay veces nos podemos dejar ir por las modas, por ejemplo, ¿no? Y ser auténtico cuesta muchísimo trabajo porque es una constante reflexión.
A veces siento que el látigo que tengo de mí mismo o para mí mismo es demasiado porque todo el tiempo me estoy observando, pues. Entonces pienso que hay que tener cuidado, sí buscar, pero hay que tener cuidado con este asunto de las modas y tratar de vernos y ver lo que tenemos, lo que precisamente nos rodea, que ahí luego está el secreto de tu manera de crear también. Y también creo que es importante decirle a los jóvenes que, que aunque tengamos miedo, luchar porque no se vuelva pánico y enfrentar siempre eso, esa adversidad. Y la medida que lo vamos enfrentando, nos vamos creo que haciendo más fuertes. Entonces, que entendamos que todos tenemos derecho a a caernos y a levantarnos. Creo que eso es lo importante. Porque aparte, mira, si comenzamos haciendo teatro con el afán del reconocimiento, pues creo que el asunto no va por ahí. Nosotros cuando comenzamos a hacer teatro, solamente el objetivo primordial era poder entregar algo de ti a tu comunidad. La pasión, la búsqueda, el contacto con eso. Nosotros estamos agradecidos con esto que está pasando, muy agradecidos, con el reconocimiento, pero creo que no deberíamos comenzar por eso, deberíamos por poner el corazón, la pasión en lo que nos importa. Alguna consecuencia tendrá. Y que aunque te caigas, pues tener la fuerza para levantarte, pues, ¿no? O sea, no es fácil, no es fácil realmente hacer esto y además pensar en colectivo. En el grupo, ese es el pensamiento. Está padre cuando dicen Marco Petris, desde luego, bueno, está padre, porque ¿por qué negarlo? Es halagador, pero nada de esto es posible si lo haces en colectivo. O sea, es pensar en colectivo. El teatro es colectivo. Entonces, decirles eso, decirles que hay que pensar el teatro en colectivo. Para hacer un poco de justicia, Marco, y para cerrar este bloque, ¿quiénes conforman actualmente el grupo? En estos momentos seguimos Gabriela, yo, está Azucena de Sales, Adamelia García, Mónica Jiménez, otras personas, no sé, somos alrededor de 10, Zoe, y gente incluso personas que han estado y ahora se vuelven a acercar, ¿no? Como en el caso de Francisco Betanzos. Eso, seguimos dando batalla. Muchas gracias, Marco. Muy, muy interesante todo lo que nos comentas. Y para reflexionar mucho, no sé si Julio o Carlos quieran. Sí, Julio, si me permites, perdón que me atraviese, pero tengo un par de preguntas que tienen que ver justo con esto que está comentando el maestro. Y es un poco cómo se da las relaciones, maestro, hacia afuera, es decir, cuando hay un reconocimiento, cuando ya se sabe que hay un grupo de teatro comunitario, que está el maestro Marco Petris, pero en un conjunto de gentes, y hay un trabajo de calidad. Ya no te escuché. Hola. Ya no estoy escuchando. Creo que lo perdimos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita que regrese Carlos, pero si quieres, Julio, y ahorita que regrese Carlos, volvemos a él. Claro, claro que sí. Maestro, buen día. Buen día, hermano.
Cono- Carlos. conociendo que tú fuiste formado formalmente en la universidad, que pasaste por el grupo Zipizape más o menos por el 85, en el 87 creas el grupo comunitario de Tehuantepec y que, como acabas de expresar hace un momento, las teatralidades sociales de alguna manera han influido en tu trabajo, ¿piensas que el teatro transforma? Desde luego que sí. Y mi fe está tremendamente en eso. Eh, de hecho, hermano, desde nuestro trabajo interno, desde el contacto con nosotros mismos, individualmente y colectivamente, desde ahí ya hay un proceso de transformación. Desde luego, haciendo conciencia de eso, eh, constantemente. Yo diría que, por ejemplo, a mí particularmente, el teatro me ha transformado no únicamente como artista, no únicamente me ha transformado en este proceso de búsqueda artísticamente, me ha transformado humanamente. Eh, y el teatro tiene ese milagro, como lo hemos vivido nosotros. Yo pienso que el teatro tiene la posibilidad de transformar toda una sociedad. Lo creo firmemente. Es más, lo he vivido y lo hemos vivido en nuestra comunidad, ¿no? Hay personas, esa es otra ventaja. ¿Cómo me encantaría que otros elementos de nuestro grupo opinaran sobre esto que preguntas? Nuestros mismos espectadores se han ido transformando por cada puesta que han visto. Personas que no se acercaban al teatro anteriormente, hoy se acercan. Y perdón si voy a sonar tal vez esto demasiado pretencioso, pero hay integrantes, integrantes del grupo, que han llegado a decir que ellos no habrían alcanzado tal objetivo si no hubieran estado en el teatro, ¿no? Hay el ejemplo clarísimo de un médico que es como un médico de cabecera nuestro, que llega a decir, yo era un niño, un joven descarriado, el teatro transformó mi vida, tan es así que hasta me hice médico, pero más aún, con una sensibilidad para poder hacer un contacto más humano con sus pacientes, psicólogos, maestros, porque además la mayoría que trabaja en el teatro con nosotros, pues tiene otras actividades que no tienen nada que ver con el teatro. Pueden ser taxistas, maestros de otros oficios que han transformado sus vidas. Y eso, la verdad, es generoso esa parte del teatro. Yo creo en el Gracias, teatro como un ente transformador. gracias, maestro. Carlos, ¿quieres volver a replantear tu pregunta o continúo yo? Bueno, perdón, se fue un poco la transmisión. Ahorita planteo esa pregunta que estaba planteando, pero construyendo sobre lo que tú le acabas de preguntar, Julio, que es un poco el impacto y lo que significa la actividad teatral a nivel local, prefiero plantear otra pregunta, que sería si usted considera, maestro, que lo que se hace como teatro comunitario es una forma también de preservar la memoria a nivel local y darle, digamos, preservar y difundir las voces y las historias locales. Me queda claro que hay una transformación porque alguien se reconoce como agente creador, pero también hay una parte del teatro como dispositivo cultural que nos permite preservar esa memoria local. ¿Qué tanto considera que el teatro comunitario como lo hacen ustedes, tiene esa posibilidad?
de esa memoria colectiva, perdón. Sí, de esa memoria colectiva, de rescatar las historias, la historia local, las voces locales en plural. Mira, por ejemplo, han habido obras que han contado, algunas tal vez ya no funcionan en este momento, como en el caso de El Pasaporte Guantepec, que han contado o que han contribuido a esa memoria colectiva cuando hablamos de que hay ciertas tradiciones que pueden perderse y el teatro ha ayudado a que puedan preservarse. Otras, también el teatro ha ayudado a reflexionar sobre tradiciones o culturas o manifestaciones que en estos momentos ya no funcionan, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del derecho de la mujer, hay culturas, hay tradiciones más bien que en este momento ya no funcionan y que nuestro teatro también ha colaborado a hacer conciencia sobre eso. Podríamos decir que antes esto que se hablaba en nuestras comunidades de la virginidad, hoy es algo retrógrada y que no tiene nada que ver en nuestra actualidad, ¿no? Entonces el teatro también colabora en ese sentido, en ese colectivo, pues, en el mismo empoderamiento de la mujer, de los individuos, de las personas, de las mujeres, de los hombres. Entonces yo creo que el teatro sí ha tenido que ver con esa transformación en nuestra comunidad. Por eso es que he dicho yo que nosotros, en nuestro quehacer teatral, intenta ir de la mano con estos cambios sociales, la comunidad, y creo que los espectadores han podido también notar eso. Insisto, los mismos espectadores, dentro de sus inquietudes, han manifestado la posibilidad de hacer una reflexión por medio de una obra en su intención para que seamos una mejor sociedad. Entonces, sí, claro que hay todo un movimiento y una memoria colectiva en todo este proceso del Grupo Teatral Tehuantepec. Creo que somos al mismo tiempo un instrumento como gentes de teatro para poder colaborar en estos cambios sociales. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, y regreso a la pregunta que estaba planteando cuando se interrumpió la transmisión, o por lo menos mi video y mi audio, que es cómo se da el contacto con otros creadores afuera. Hay un contacto de repente de invitar a alguien de afuera, de repente invitar a un William Sayago de la Ciudad de México, oye, ven, vamos a hacer algo en conjunto aquí en Tehuantepec, o todo es de manera orgánica a nivel muy local, porque me parece interesante la experiencia para generar también puentes de comunicación fuera del Istmo de Tehuantepec. Mira, ¿cómo se llama? Nosotros hemos tenido colaboración con otros artistas. Tal vez no muchos, pero por ejemplo, en el caso de la actuación, hemos trabajado con Antonio López Torres. De hecho, nosotros radicamos, Gabriela y yo, como parte del grupo, aproximadamente 3 años en la ciudad de Querétaro, y ahí conocimos a otros creadores. Es a partir de ahí, aunque ya teníamos un contacto con Antonio López Torres, a partir de ahí se concretó que él pudiera venir a Tehuantepec. Venía por un solo proyecto, una obra de teatro, Fatalidad, y se quedó por 5 años. Eso fue maravilloso, una experiencia padre, porque claro, él traía otra formación y tratamos de conjuntar las propuestas. Hemos trabajado, de hecho, hemos trabajado con otros creadores escenógrafos como Philip Amán, con la gente de Barro Rojo, Francisco Illescas. Hemos trabajado con Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. Con él hicimos una obra que se llamó Otro Día de Fiesta. Con Antonio Zúñiga. Creo que hemos trabajado con diferentes creadores que le han aportado al grupo y que también lo han hecho crecer, ¿no? Y que hemos llegado como a un equilibrio en las diferentes propuestas de trabajo.
Entonces, eso ha hecho que el grupo, pues también en su búsqueda tenga un desarrollo, pues yo diría padrísimo, ¿no? O sea, en esta búsqueda. Y seguimos abiertos a la posibilidad de trabajar con otros creadores. Nosotros, de hecho, como grupo, de manera individual, hemos en algún momento tomado talleres con otros maestros fuera del grupo, trabajo de actuación, sobre todo, o de dirección. Entonces, sí hemos tenido contactos con otros creadores y otros maestros. Al respecto, si me permiten Por intervenir, favor, Benicio. sin embargo, tu trabajo es referente para muchos compañeros. Yo he oído hablar, Mauricio Jiménez, de manera maravillosa sobre alguna obra, sobre alguna obra, alguna puesta en escena tuya, sobre tu trabajo. Ahora los compañeros del Milagro que te hicieron por ahí un reconocimiento, bueno, que les hicieron como grupo un reconocimiento. Este, es lo que en algún momento te preguntaba hace un rato, ¿no? ¿Cómo, qué piensas de eso? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo cruzaron la frontera del istmo? ¿Cómo pudieron tener impacto en otros lugares o con otras personas, ¿no? Me parece que por ahí el maestro Fernando de Ita, en fin, no me acuerdo ahorita de todos los que he escuchado que han comentado sobre tu trabajo, ¿no? Me resulta un poquito difícil Obregón, Rodolfo Obregón. decir, responder la pregunta. Creo que un hacedor de teatro debe estar comprometido con su arte, con lo que está haciendo. O más bien, cualquiera que elija su trabajo, su oficio, su profesión, debe ser una vocación. Y de verdad que me cuesta trabajo responder la pregunta, porque no podría yo decir, tal cosa te va a funcionar para tener ese impacto. Yo creo que nuestra vocación, ver nuestro trabajo con vocación, con pasión, con dedicación, con disciplina, con una verdadera búsqueda, pues de alguna manera va a tener un impacto. Fíjate, cuando nosotros comenzamos este proyecto, por principio de cuentas no pensamos en un impacto más allá de nuestras fronteras. Pensamos, tal vez sí, en impactar, pero a nuestra comunidad. O sea, a partir de lo que tenemos cerca, lo que tenemos enfrente de nuestras narices. Esa fue la idea, poder tener un contacto con la comunidad. Y si estamos hablando de que nuestra población tiene un valor como tal, pues nosotros como artistas tenemos que darle el valor haciendo nuestro trabajo lo más profesional posible. Yo creo que lo demás ya viene, ya se añade mágicamente, si se puede decir, ¿no? Entonces, creo que si ha habido un impacto más allá de esta frontera, más allá de este espacio nuestro, de nuestra comunidad, es porque hemos trabajado pues con una obsesión, casi diría yo, enfermiza, partiendo de lo que tenemos cercano, y eso pues ha permitido que otras miradas volteen hacia acá. No sé si respondo, William, a la pregunta. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que a veces eso no alcanza, Marco.
somos un país un tanto centralista y hay muchos esfuerzos como el tuyo en otras ciudades, en Sonora, en Hermosillo, Sonora, en Puebla, en la ciudad, no sé, en Veracruz, que hacen igual un trabajo importante que como el tuyo y que a veces no trascienden, digamos, sus propias fronteras, por, pues un poco porque el sistema, digamos, no está hecho para que esto suceda, ¿no? Pero bueno, Sí, perdón, nada más. Ahora, claro, y sí te entiendo, sí lo entiendo, y además no eres el único que de pronto me dice esto. No sé, yo creo que también uno en el camino va armando estrategias que permitan que otras personas lo vean. Nosotros también directamente en algunas ocasiones hemos invitado directamente a algunos colegas que vengan, ¿no? Ver nuestro trabajo. No sé si eso también responde. Ahorita lo que ayuda mucho, pues claro, son las redes, ¿no? Eh, También buscamos mecanismos que permitan una mayor publicidad a nuestro trabajo, porque también de eso se trata. Yo no sé si eso responde más todavía de esta reflexión que estamos haciendo, eh, eh, de armar estrategias de publicidad, pero es que es un todo, aparte es un todo, pues porque te confieso, cuando tú invitas a alguien también de fuera de nuestra comunidad, a otros, pues si hay un temor si está funcionando o no funcionando el trabajo, y también te arriesgas, ¿no? Y si eso responde, pues también arriesgarnos a que otras personas fuera de nuestra comunidad puedan ver el teatro. Pero es complejo. No llego creo que a responder en su totalidad la pregunta, la verdad. Muchas gracias, maestro. Julio, no sé si tú tienes alguna pregunta, Sí, seguramente claro, tienes varias. Adelante, Julio. sí, claro. Maestro, hace un momento hablabas de la profesionalización y hablabas de la importancia de la cuestión económica. Esta es una vieja discusión cuando se daba entre gente del teatro comercial y la gente del teatro independiente. Para la gente del teatro independiente, por lo regular, hablar de profesionalización es hablar de tener la vida, el cuerpo, el tiempo completo en lo que están haciendo en el teatro. Para la gente que se dedica al teatro comercial, pues significa más el asunto de los recursos económicos. Sin embargo, como bien señalas tú, o sea, tendrían que estar integradas las dos partes. Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué no se resuelve esto en las propuestas integrales que surgen de los distintos grupos? De hecho, en la actualidad es lo que podemos observar, ¿sí? Como por ejemplo el grupo de teatro Tehuantepec tiene toda una propuesta integral, diferente a otras que existen en otros grupos. No sería interesante responder a esto también como una forma de lo que había planteado Williams, de qué es lo que hay que darle a los jóvenes. Como elementos para un mejor desarrollo de su proceso, perdón. Es que de pronto siento Sí, como que se me pierde. Eh, Mira, sí, como elementos, perdón. sí, como elementos de desarrollo de su profesión. Eh, Creo que mira, es que yo sigo pensando, es muy difícil de verdad, y discúlpenme responder a esa pregunta, porque también es cierto que han pasado cosas en nuestro grupo, que estamos en un proceso, y en ese proceso la búsqueda misma te va permitiendo como salir. Mira, yo pienso de pronto, nosotros hemos como buscado
muchas alternativas para poder subsistir. Y vuelvo a caer en esto. Yo no he podido hacer esto, aunque me considero un gestor, solo. Es tan complejo el trabajo en colectivo, y hablando de mi experiencia en el teatro, porque el artista, y aún así, fíjate, no se iba a cometer con una tontería. Por ejemplo, un pintor, estoy tratando de reflexionar, un pintor pareciera que es un artista, es un artista individual, pero pareciera que su trabajo nada más fuera sencillo porque él está con el lienzo, pinta y él no está trabajando con un colectivo. Pero fíjate que yo creo que sí depende ese pintor también de un colectivo para que su pintura pueda promoverse, para que su obra pueda venderse, ¿no? Entonces, creo que el grupo ha funcionado y ha abierto ciertas puertas porque pensamos en colectivo y porque tampoco estamos casados exclusivamente, a ver, ¿cómo decirlo? De verdad que no quisiera cometer un error en la respuesta, me resulta difícil. En el grupo, por ejemplo, hemos llegado nosotros a hacer hasta ciclos de cine. Hemos llegado hasta cierto punto con ciertas vendimias para poder sostener el espacio. Hemos llegado a organizar otras cosas que nos permitan sostenernos. Porque si nosotros, como grupo independiente, sería una mentira decir que el grupo existe exclusivamente del teatro, es una gran mentira, por lo menos del grupo teatral Tehuantepec, ¿no? O sea, nosotros hemos acudido, a otros recursos, incluso fuera del teatro, y también hemos llegado a decir, pero es teatro, porque si tú comienzas a hacer un ciclo de cine, si tú comienzas, incluso tal vez, como alguna vez lo llegamos a hacer, una rifa para producir, es teatro porque estás pensando en el teatro. Una cosa que sí te puedo decir es que nosotros no estamos cerrados exclusivamente que vamos a vivir del teatro. No es cierto, no vivimos exclusivamente del teatro. Entonces, acudimos a otras cosas que puedan sostener nuestro teatro. Bueno, hay veces, sí es cierto, lo dije hace ratito, hay una convocatoria, bueno, salimos beneficiados. Pero también es cierto que la gente que está en el grupo se dedica a otra cosa. Yo mismo, todos nos hemos dedicado a otras cosas para sostener lo que estamos haciendo. Tal vez, por ejemplo, en la Ciudad de México, la gente que hace teatro, pues tiene la posibilidad de hacer, tiene más elementos de hacer tal vez cine, televisión, y eso colabora a seguir haciendo el teatro que quiere, no lo sé. Perdón si estoy diciendo una tontería. Bueno, aquí en Tehuantepec, pues, tenemos también otras cosas, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, he sido administrador para sostenerme personalmente e incluso poder sostener mis proyectos algunas veces de teatro, y así las otras personas que pertenecen al grupo. Y creo que también eso tiene que ver, también es muy importante, parece que no tuviera nada que ver, poder transmitirles a la gente con la que trabajas y ser lo más honesto posible de cómo vamos en el barco, de cómo estamos buscando. Creo que la gente misma, juntos tendríamos que hacer conciencia sobre los objetivos que nos formamos. Entonces, nosotros hemos acudido a otras actividades para poder hacer lo que hacemos en el teatro. No vivimos exclusivamente del teatro, pero pensando en teatro, hacemos otras cosas para que podamos seguir haciendo teatro. Y eso es lo que hemos hecho como grupo independiente. En un principio llegamos, incluso ya lo dije, a poner nuestros propios recursos, y creo que lo seguimos haciendo. Incluso lo seguimos haciendo. Eso. Maestro,
Maestro, alguna vez Artur Chávez, en una entrevista que se le hizo, él mencionaba que el teatro constantemente te está sacando. Y sin embargo, por ejemplo, podemos ver que tú desde el 85 eres un artista. ¿Qué es lo que hace tu práctica distinta y singular a las demás que ha logrado sobrevivir? O sea, yo no he tenido eh, necesidad de verdad de voltear a otra parte para hacer mi teatro. Yo me nutro de lo que tengo ante mis ojos y creo que eso es lo que distingue mi trabajo como artista y en colectivo, o sea, individual y colectivamente. Chekhov creaba a partir de lo que tenía cerca y la verdad que me encanta este gran creador y es un gran ejemplo para nosotros, para mí. ¿Qué lo hace singular? Pues yo diría mi entorno, mi propia comunidad. Es lo que hace singular mi trabajo como artista, como grupo. Eso. Gracias, maestro Carlos. ¿Quieres? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que esto me lleva a reflexionar también sobre el papel de las políticas públicas, y desde el Estado, ¿no? Porque finalmente es cierto que siempre los artistas plásticos, los artistas escénicos, no logran sus objetivos gracias al Estado, sino en contra del Estado y a veces remando a contracorriente y con muy pocos recursos y un poco la experiencia que tú nos has compartido, maestro. Pero bueno, siempre cabe la reflexión, ¿qué debería de hacer el Estado de manera distinta para apoyar este tipo de actividades, para generar un ecosistema cultural que sea un poco más sano? ¿Qué podría ser el Estado distinto a partir de esta trayectoria y esta experiencia, maestro Petris? Pues mira, por principio de cuenta tendría que haber más recursos económicos, más programas para el desarrollo y de las propuestas artísticas. Creo que si el Estado realmente las autoridades pensaran y asumieran que el arte es parte de nuestra salud, de nuestra evolución, de nuestro crecimiento como sociedad, como país, tendrían tal vez el arrojo para invertir más sobre el arte. Pienso de pronto que hacen falta extender más los programas y más cuando, insisto, estamos hablando de colectivos. O sea, un colectivo, no, reflexionando ahora, no se sostiene solo, pienso. Pienso que deberían haber más, cada vez más aperturas, más estímulos para poder fortalecer a los colectivos. No estoy minimizando el trabajo de creadores individuales y demás, pero creo que podría ser todavía armar más conciencia para poder establecer líneas que permitan subsistir a los grupos, porque también en estos tiempos sabemos que han dejado de funcionar varios grupos, creo. Entonces creo que tendría el Estado que abrir un abanico más posibilidades. No sé de pronto, ahorita se me ocurre si de pronto
tendría que haber toda una asociación civil o varias asociaciones civiles o varios grupos que podríamos, ya se ha hecho, Claire, incluso creo que ya que se ha estado haciendo, que podríamos entablar comunicación con el Estado y presentarle nuestras inquietudes, pero no es nuevo, porque creo que hay gente que ha estado luchando sobre eso. Entonces pienso que el Estado podría abrir más un abanico para tener más posibilidades como creadores. En estos momentos incluso yo pienso que es una tarea que tendría yo que replantearme y pensar y todos juntos para tener como algo más concreto. No se me ocurre realmente algo más concreto, es algo que tendríamos que pensar, o particularmente yo, pensar con más detenimiento, creo. De acuerdo, muchas gracias, maestro Willy. No sé si Willy, Julio, tiene alguna otra pregunta. Sí, yo pensaba que la realidad, a pesar de los distintos territorios, no es tan diferente, ¿no? Aquí en la Ciudad de México también nos tenemos que diversificar para la autonomía. Y también le tenemos que invertir bastante, ¿no? A veces no es el recurso económico solamente, como bien decías, Marco, a veces es la gestoría gratuita, a veces son las horas nalga frente a la computadora, Sí. a veces es la mano de obra, a veces, como decía nuestra directora y fundadora, una de las fundadoras de Contigo América, pues desde el camerino, desde la taquilla hasta el camerino, pasando por la trapeada, ¿verdad? Pasando por lo Sí, así técnico. es. Es decir, Así es. invertimos mucho trabajo gratuito. Y sí, pues efectivamente, este, creo y siempre he considerado que el Estado de alguna manera tendría que apuntalar este tipo de proyectos porque es casi, yo diría casi imposible que se sostengan o que logren la autonomía o la sustentabilidad solo del teatro. Nosotros podemos decir que el foro, por ejemplo, que es nuestra sede, se mantiene solo, pero para mantener a toda la comunidad que conforman Contigo América, pues es muy difícil, ¿no? Pero aparte, esa misma comunidad colabora de manera gratuita. Sí. Hay una precarización de todos los compañeros que están alrededor, porque, bueno, lo hacen con el corazón, los compañeros, los amigos, los colaboradores, los cercanos, ayudan a mucha cosa, pero lo hacen de manera gratuita. Si nosotros le pusiéramos costo a todo eso, pues veríamos que es casi imposible. No apelamos a lo mercantil, no vemos a las personas como clientes, vemos a las personas como personas, y entonces ahí está nuestra labor social también, ¿no? Sí, sí. Entonces eso es lo que pensaba yo un poco acerca de esto que nos comentas, Marco. Yo, de mi parte, pues solamente expresarte mi admiración y mi respeto por todo el trabajo que realizan. Mira, esto que acabas de decir, ciertamente, ¿no? Si uno saca cuentas, cuando das una temporada, no recuperas nada. Hay mucha gente que da su vida, sus manos gratuitamente. Y creo, claro, una ventaja que tenemos aquí es que la comunidad Tehuantepec cada vez asume más al grupo teatral Tehuantepec como parte suyo, ¿no? O sea, yo no sé si precisamente porque estamos en una población chica, o sea, pues, el teatro, el grupo teatral Tehuantepec ya no es nada más del grupo teatral Tehuantepec, sino ya es de la comunidad. Y eso de alguna manera pues tiene su ganancia, por decirlo así. Pero ni aún así no recuperas. Nunca, por lo menos en toda nuestra trayectoria, nunca que digas hemos recuperado, no ha pasado. Entonces existimos milagrosamente. Me quedo un poquito inquieto, de verdad, o no un poquito, demasiado inquieto diría,
con la pregunta que hizo Carlos, porque honestamente tampoco siento que respondí a su pregunta, pero que es una tarea, porque de veras, o sea, ¿qué más podría y que conjuntamente podríamos hacer y cuál sería la propuesta realmente? Es una pregunta que no me la voy a sacar mientras. ¿Cuál debería ser la propuesta del Estado en relación para un mejor desarrollo del arte? Y hablando ahorita particularmente de nuestro teatro, de nuestro quehacer teatral. Entonces, sí la pregunta es una preguntota que yo sí me lo llevo de tarea, la verdad. Pues no sé si... y aparte, yo me pongo a pensar ahorita, efectivamente, alguna vez lo dije, y creo que no colabora a la pregunta que hizo Carlos, pero yo pienso que en el arte no debería haber austeridad, porque hay una austeridad sobre austeridad. En el arte, y hablo de nuestro tipo de teatro, de nuestro tipo de arte, ¿no? No estoy hablando del teatro comercial, hablo de nuestro teatro, de esto que haces tú, hacemos nosotros, hacen ustedes. Gracias, Marco. No sé si Julio o Carlos quieras. No, bueno, yo un poco una reflexión que hemos tenido con otros colegas y en algún momento, en alguna plática directo contigo, Willy, en alguna entrevista que me hiciste, yo pensaba que hay dos cosas, un poco pensando en posibles pistas para esa reflexión sobre el Estado y a ver qué opina el maestro Petris. Yo creo que hay dos cosas ahí interesantes. Uno es que muchos de los esquemas de apoyo de la cultura son enfocados al nivel individual, lo cual no está mal, es decir, deben existir esos apoyos, pero habría que multiplicarlos con apoyos que vayan hacia las iniciativas más colectivas o los centros donde confluye el trabajo de muchos otros colegas, como por ejemplo los foros independientes, los teatros, los espacios culturales, ¿no? Los lugares donde confluye una colectividad, una colección de artistas y no nada más un artista que está teniendo uno o dos proyectos, que es muy valioso. O sea, yo no tengo nada contra el Sistema Nacional de Creadores, por poner un ejemplo, me parece muy importante. Espero que algún día me lo den, pero más allá del Sistema Nacional de Creadores, habría que pensar en becas e iniciativas más colectivas, en primer lugar. Y segundo, me parece que en las estéticas, Julio y yo hicimos un estudio muy amplio, por lo menos en la Ciudad de México, sobre las estéticas y las posturas éticas de distintos teatreros independientes, y veíamos que había una cartografía muy amplia. Hay gente que hace de todo tipo de teatro, con distintas posturas. Pero parece que a veces los apoyos oficiales van a privilegiar ciertas estéticas que son estéticas que permiten un diálogo más cercano entre lo independiente y lo comercial, ¿no? Es decir, estéticas que tienen la posibilidad de generar un público más amplio. Y ahí se ha perdido la importancia de otras manifestaciones escénicas, como por ejemplo el teatro comunitario. O sea, ¿hace cuánto que no estábamos hablando de teatro comunitario en este país? Hace falta mucho que documentar y mucho que hacer. Y creo que ahí habría que exigirle al Estado que voltee a ver esas iniciativas de teatro comunitario, que me encanta lo que decía, ¿no? De que no es ver a la gente como gente, sino como clientes, ¿no? Y en el teatro comercial y en el teatro comunitario debe ser ver a la gente, ¿no? Y ver lo que genera a nivel local en términos de rescate de la memoria, de que los chavos se reconozcan como agentes con potencial creativo, con sujetos con potencial creativo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que tiene ahí el impacto del arte clarísimo.
y creo que esas son dos vertientes por donde podríamos reflexionar. O sea, más que una pregunta, estoy dando algunas Sí, sí, pistas quizá y no se resuelve aquí, sino que hay que reflexionarlo muchísimo, ¿no? así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de eso se trata, por ejemplo, esta charla, ¿no? Que agradezco mucho de reflexionar. Eh, y por eso me resulta interesante esta conversación. Pues Maestro, muchísimas gracias, maestro Julio. Sí, adelante, Julio. sí, no quiero dejar de pasar por alto, ya que Sí. usted había mencionado que el teatro es el encuentro con el otro. ¿Qué sucedió con el grupo de teatro Tehuantepec en el COVID? Sí, fue un infierno, pero al mismo tiempo, sí, sí, la verdad, nos, digo yo, todo teatro es este encuentro, este contacto, y perdón que vaya a sonar yo así, yo siento todavía que en el grupo es todavía mucho más necesario somos como una familia, ¿sabe? Somos como una familia en el grupo, y así, creo que así convivimos como una familia. Entonces fue como muy difícil. No fue sencillo esto que se fue descubriendo para tener encuentros, este asunto del Zoom, del Internet. A mí me costaba y nos costaba muchísimo trabajo, mucho trabajo. De hecho, sinceramente, una obra que hicimos, la última obra que hicimos, estuvo los tiempos como muy fragmentados, que estábamos enloqueciendo porque no era posible tener un proceso normal para nuestra propuesta. Entonces, haz de cuenta, nos veíamos un mes y al otro mes ya no, pasaban 2 meses, era muy difícil para nosotros. Llegamos tal vez a ser un tanto irresponsables, porque hubo una etapa en que no pudimos más y sí nos vimos cuando todavía no era posible verse, según nosotros con toda la protección posible, eh, 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 nos vimos, pero hay una cosa muy maravillosa y eso es lo que tendríamos que estar preparados siempre y luego no nos damos cuenta que esa adversidad precisamente nos ayudó a ser más creativos. Te pongo un ejemplo. Los ejercicios de contacto en los talleres físicos, como muy directos, el contacto físico, trabajamos de tal manera que aunque el actor no se tocara, había un contacto físico y otro manejo de energía. Con el cubreboca y todo demás, había un trabajo de comunicación que pensamos que nos ayudó a crecer como creadores escénicos, a trabajar otro manejo de energía en el espacio, sin tocarnos, por ejemplo. Entonces, si uno está abierto, si uno más que quejarse, que hay veces es inevitable, porque también yo me he caído en las quejas, intento no hacerlo, si uno eso que está pasando, esa adversidad lo ve como una posibilidad para crecer, para encontrar, pues qué maravilla. Y eso creo que pasó en el COVID. Y no niego por todo lo que pasamos, estragos y demás, claro que nos pasó. Fue muy difícil porque se nos caía seres muy queridos, muy cercanos, que fallecían y era estar de pie. Y bueno, y por el COVID también se descubrieron muchísimas otras cosas más para crecer. Creo que nuestra experiencia en el primer momento fue de negación, pero después entendimos que teníamos que luchar. No quedaba ninguna alternativa, luchar. Y pienso que estuvimos un tanto creativos. De alguna manera
todos pasamos por esa primera o segunda etapa, que es la negación, ¿no? La negación incluso a los medios digitales que se nos ponían Sí, enfrente para desarrollar nuestro trabajo. Y después de un año y medio de trabajar con ellos, pues a la gran posibilidad, como dices tú, al gran poder de adaptación, a la gran creatividad que tiene nuestra comunidad para desarrollar su trabajo a pesar de los pesares, ¿no? Viendo estos medios, este medio en el que estamos, como como un espacio más, así es. como un foro de teatro, como de una casa, que como nos comentabas tú, como o igual si fuera con las faldas de un volcán, como hacen los compañeros del Teatro de los Volcanes, este era un espacio más que podíamos explorar, ¿no? Y en ese sentido creo que coincido bastante con lo que nos comentas, Marco. No sé si quieren o si tenemos más preguntas, más comentarios, o si quieren vamos cerrando, como ustedes opinen, Julio, Carlos. Quiero hacerle una última pregunta al maestro. Bueno, eh, ya nos manifestó la importancia que ha tenido dentro de su trabajo las fiestas ismeñas, las fiestas tradicionales culturales de Oaxaca, la interacción entre las mujeres, los mush, cómo afectó el COVID en su proceso de creación. Solo me resta preguntarle qué preguntas le siguen alimentando en su práctica artística. Eh, creo, creo que muchas preguntas en relación a mi entorno. Por ejemplo, de pronto me pregunto si la pregunta es constante en relación a estos cambios sociales. ¿Cómo, ¿Cómo nuestro teatro puede seguir subsistiendo o cómo podrá subsistir con todos estos cambios en nuestra tierra? Eh, Me pregunto cómo, cómo va a ser el siguiente a corto plazo, el siguiente montaje en estos momentos en el que tanto el entorno, la violencia es cada vez tremenda. ¿Cómo el grupo va a tener la posibilidad de seguir avanzando en relación a eso que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a implementar para seguir existiendo en relación a la cuestión económica? Por ejemplo, ¿cuáles son los temas que en estos momentos, las vivencias que en estos momentos pueden llegar y surtir efecto en nuestros espectadores? Y eso de verdad que para eso es muy difícil, porque estamos hablando con todo este asunto de los cambios del internet, los celulares y demás, cómo poder llegar no nada más a más personas con nuestro teatro, sino a los jóvenes que están viviendo otro momento, otro momento. Me llega incluso a angustiar cuáles son los mecanismos del que nos vamos a apoyar para poder llegar a más jóvenes y a otras comunidades. Y no nada más nosotros, sino otros grupos, incluyéndonos nosotros, llegar incluso a los niños en esta actividad. Es eso, creo que estas últimas preguntas son las que más me sacuden y más me inquietan en relación a nuestro quehacer. O sea,
¿cuáles son los mecanismos para que el teatro llegue más a otras partes de nuestra comunidad y más allá de nuestra comunidad, de nuestra región, quiero decir, ya, incluso donde no ha habido teatro? Porque podríamos decir, por ejemplo, pues hacer una obra que sea posible transportarla como lo hacen otros compañeros, que aplaudimos grandemente y además con una gran calidad. Pero nosotros, después de 35 años, nos preguntamos, con este perfil del grupo, del teatro comunitario, y esta manera de hacer teatro y de intervenir espacios, ¿cómo? Porque tenemos la inquietud, vamos a hacer posible que lleguemos a otras personas, a otros entornos, desde lo que creamos hasta otros espectadores que no han visto teatro. Esa es la gran inquietud que tenemos. Gracias, Maestro, maestro. a mí me surge una pregunta a partir de esto que nos acaba de comentar. Nosotros estuvimos documentando varias iniciativas de teatro comunitario en el oriente de la Ciudad de México, en municipios con muchísima marginación y muchísima pobreza, por acá en el Estado de México. Y es muy interesante ver cómo en condiciones adversas, en las cuales pues los jóvenes tienen muy pocas oportunidades porque hay muchísima violencia, muy poco empleo, donde a veces las oportunidades son el juntarse o ser reclutado por el crimen organizado, o sea, es decir, es parte del horizonte de vida que tienen los jóvenes en ese contexto y que de pronto una actividad como el teatro comunitario es algo que irrumpe y cambia esa manera de pensar y abre las posibilidades y abre el horizonte. Y efectivamente, aunque alguien no se dedique en el largo plazo al teatro, el dedicarse en el corto, mediano plazo al teatro les abre la posibilidad, se descubren como sujetos creadores, entonces tienen una capacidad de transformación muy importante. Hablando de los jóvenes en específico, y me gustaría saber cómo es ahorita el tema de la juventud en el Istmo. Me imagino, yo con mucho desconocimiento, que quizá hay una aspiración muy fácil, muy sencillona a salirse lo más pronto posible, a ir a otros lugares, a migrar, a dedicarse a otras actividades no tradicionales. No lo sé, es un poco estoy especulando, pero ¿cómo es esa realidad de la juventud en el Istmo y cómo entra ahí el teatro como una pieza que puede ofrecer horizontes más amplios? Eh, creo que el, mira, no está siendo tan sencillo este encuentro en la actualidad y es lo que nos está moviendo y que nos tiene de alguna manera como en crisis. Eh, las, aunque se está generando, hace poquito tuvimos un encuentro étnico del Guindalizá en Tehuantepec, que organiza el profesor Mario Mecot. Ese espectáculo mueve a muchas personas, al pueblo, no nada más en la comunidad, sino a nivel regional, diría yo. Y estos encuentros, estos movimientos generan de alguna manera que se acerquen incluso también los jóvenes. En el teatro creo que, porque nosotros no pensamos en un teatro de masas, no ha sido eso todavía nuestro objetivo. Nos resulta como más difícil. Yo creo que lo mejor sería tal vez en algún momento esto itinerante de ir aquí, de ir a otro lugar, y nosotros como Grupo Teatral Tehuantepec, e ir a ofrecer y reflexionar juntos temáticas que puedan ir atrayendo a la juventud, a los jóvenes. No ha sido sencillo. Hemos ganado cierto terreno, yo diría que falta muchísimo y falta armar estrategias que podamos llegar más aún a la comunidad joven. Entonces creo que es importante buscar los mecanismos y las estrategias desde los temas
desde también lo que les importa a los jóvenes, para que puedan acercarse, ¿no? Tocar incluso, pienso, temáticas que tengan que ver con ellos, con la juventud. De pronto también la gente está en esta violencia, les cuesta trabajo acercarse al teatro, incluso como hacedores. Y creo que esa es otra de las cosas que también es un compromiso nuestro, de acercar que los jóvenes, de ver que los jóvenes se acerquen al grupo para hacer teatro. Y no para que lo hagan de una manera profesional, sino para que tal vez sean talleres que les permitan manifestarse. Y yo creo que ese es un compromiso que también debemos asumir. Hablo ahorita de nuestro grupo, de tal vez tener un taller donde los jóvenes se manifiesten, que no es sencillo, que no es sencillo, o sea, de verdad que están inmersos de pronto en otras cosas, llamando su atención, y creo que ese es otro de los compromisos que debemos trabajar nosotros como grupo, de acercarlos al teatro en talleres, sin que precisamente sea la aspiración a que sean actores profesionales, sino que tengan un lugar donde puedan desarrollar estas aptitudes dentro del teatro. O sea, no nada más como espectadores, sino como, es que no encuentro la palabra, no precisamente hacedores, sino que tengan un espacio donde puedan manifestarse. El teatro es algo maravilloso, y lo tocamos hace rato, que tiene la capacidad de transformar a las personas. Entonces, fíjate, eso creo que es padrísimo, por tener la posibilidad de que se acerquen a estos talleres, de armar estrategias para que se acerquen a estos. Claro, claro, porque además hay muchas formas de pensar el teatro comunitario, es decir, el teatro comunitario intenso en el sentido de que la comunidad está involucrada en la producción, participa en los elencos, participa en la creación, etcétera, etcétera, pero hay otra forma en la que, bueno, a lo mejor es un grupo con un elenco definido que rescata algunas historias participando de manera un poco más intermitente. Y otra posibilidad es esta cuestión que menciona de los talleres, otra posibilidad es simplemente como espectador. Entonces creo que ahí hay una colección muy interesante y hay una reflexión que habría que hacer, ojalá en algún momento en conjunto con otros grupos comunitarios de teatro comunitario, no solo en Oaxaca, sino en otros lugares, ¿no? En otros lugares del país. Totalmente de acuerdo. Es que es mucho para reflexionar, de verdad. Y más hablando de esto del teatro comunitario. Es comunidad, exactamente, ¿no? Es comunidad. Cómo realmente estoy inmerso o cómo realmente estoy en contacto con una comunidad. Ya no es el teatro comunitario por el teatro comunitario, sino realmente cuál es nuestra función en eso que es una gran responsabilidad que llamamos teatro comunitario. Porque no es, como dije, no es solamente el asunto de crear obras de teatro, sino realmente reflexionar y armar conciencia de las necesidades que me tiene mi comunidad, más allá paradójicamente del teatro. Así es. Bueno, pues, colegas, no sé si tienen otra pregunta, si no habría que ir cerrando, si les parece bien. Bueno, si Julio no tiene alguna pregunta, yo le invitaría a Marco, que nos hiciera un comentario de cierre, algo que considere él que quedó pendiente de platicar, o que nos quieras comentar, o hablar sobre tus proyectos a futuro, por ejemplo, o los proyectos del Grupo Teatral Tehuantepec a futuro. Creo que, no, pues, decir que estamos en pie de lucha, constante, minuto a minuto, no nada más nosotros, la gente que realmente tiene la vocación en el teatro, pienso que está en pie de lucha, y nosotros así estamos, con las antenas bien puestas, de aprender de otros, y creo que ese es el teatro, y creo que los jóvenes que aspiran a hacer teatro es estar consciente que nunca se deja ni de aprender ni de crecer,
que todo el tiempo es un proceso, es un importante proceso en nuestra actividad. Por más reconocimientos que se puedan tener, este es un proceso de aquí hasta que nos vayamos de esta vida, y en el último instante de nuestra vida seguiremos aprendiendo. Entonces, creo que es eso, y tratar de buscar en nosotros esa parte auténtica, que no es sencillo, que no es nada sencillo, la verdad. Entonces, es una constante crisis esto. Y aprender de las crisis. Eso para los jóvenes, aprender de la crisis. Que eso es lo que nos va haciendo como más fuertes, y apoyarnos entre colectivos también, apoyarnos. Esto que está pasando ahorita, esta conversación que tenemos, es muy valiosa para mí, porque de verdad que esto mismo me pone en crisis a mí. Esto mismo, esta conversación me pone en crisis, ¿saben? Desde el hecho de si respondí a las preguntas hasta lo que me estoy llevando de tarea. Y eso es lo que se agradece. Y eso es lo que agradezco profundamente. Esto, ¿no? Entonces, las crisis nos fortalecen. Agradezco muchísimo esta conversación. Mucho. Realmente fue una conversación que me deja inquieto. A mí me deja muy inquieto. Realmente. Marco, ¿en qué trabajan ahora? ¿En qué están poniendo en escena? Eso todavía es secreto de Estado. No, pues mira, nosotros estamos en un proceso, si te soy sincero, de reflexión. No, cumplir 35 años también es todo un reto y un arma que tienes en la cabeza. No es sencillo, pues, ¿no? O sea, es ponerte a reflexionar por esa trayectoria y ver lo que sigue. Pues yo te digo sinceramente que nosotros estamos en un proceso de reflexión de todos esos 35 años que estamos en crisis, diría incluso yo. O sea, estamos en una crisis, diciéndolo en todo el buen sentido de la palabra, en platicar, en pensar, y lo que vamos a abordar. Eso no quiere decir que estemos como sentaditos y acostados pensando, moviéndonos al mismo tiempo, ¿no? En estar diseñando nuestros talleres para lo que sigue, en los temas que vamos. Estamos como haciendo un trabajo, suena como feo, creo, no sé cómo decirlo, de escritorio, de estar pensando, de reunirnos para reflexionar, para pensar, es lo que estamos haciendo. O sea, si nos hemos visto, es para reflexionar. A veces nos metemos en unos laberintos. Y eso también es hacer teatro, finalmente. Exactamente. Marco, pues yo de mi parte solamente agradecerte por aceptar este conversatorio. Me llena de alegría volver a hacer contacto contigo. Por favor, salúdame mucho, compas del grupo teatral Tehuantepec, aquellos compañeros con los que coincidimos en algún momento. Y pues eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes con todo el corazón, de verdad, por la conversación, por dar tareas para reflexionar. Estoy muy agradecido. Y de conocerlos, bueno, a ti ya, Williams, rato, ¿no? De conocer ahorita en este encuentro a los otros dos colegas, a Carlos, y perdón, no te vayas a enojar, hermano, se me olvidó tu nombre. ¿Francisco? Julio César. Julio. Muy contento. Feliz. Gracias, maestro. Sí. Pues muchísimas gracias, maestro Marco Petris. Yo haría nada más un último comentario recordando que esta es una iniciativa que estamos haciendo en el marco de CIRECOM, que es un seminario interdisciplinario sobre representaciones contemporáneas en México, que está albergado en el Instituto Mora, pero tiene participación de colegas del CITRU, de la Ibero, de la UAM, y que además de hacer este tipo de conversatorios tenemos actividades
en términos de docencia, de investigación. Tenemos ahí ya varias publicaciones. En algún momento vamos a publicar también algo, por supuesto, sobre teatro comunitario. Y pues ha sido un gusto tenerte aquí, maestro Marco Petris. Y Willy, creo que nos vemos en 15 días. ¿Con quién vamos a estar en 15 días? Cuéntanos. El 19 de abril nos vemos con la compañera Daisy Sánchez del Ecuador de Malayerba Teatro. Excelente, pues muchísimas gracias. Con esto cerramos. Gracias a los que nos siguieron por Facebook Live